Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love completamente en vivo desde el estudio 85 de TV USACH, el canal 50 de la televisión abierta y también completamente en vivo por Radio USACH, la 94.5 FM. Y si es que no nos ves en vivo, recuerda, siempre están las coordenadas para vernos on demand, ya sea YouTube, Spotify, ahí quedan todos los episodios de All You Need Is Love siempre para que los revises cuando quieras. Las repeticiones también que tenemos de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, también los sábados y domingos por TV USACH, el canal 50 de la televisión abierta. E incluso, como si todo eso no fuera suficiente, si estás fuera de Santiago, nos puedes ver por el cable a lo largo de todo Chile en la señal de Zapping y de Mundo Pacífico. Estamos también con todo lo que es el mundo y el universo All You Need Is Love. Oye, una pregunta para empezar esta jornada, ¿te parece? Entibiando un poco las neuronas. ¿Por qué el cielo se pone naranjo al atardecer? ¿Te has dado cuenta, cierto? A menos que aterrizaste hoy día en la mañana de Plutón y recién estás conociendo la Tierra. Pero ¿por qué el cielo se pone naranjo al atardecer? Siendo que durante el día es celeste. Ese cambio de color me llama la atención, ¿no? ¿No te ha pasado a ti preguntarte por qué se pone naranjo? Bueno, todo es gracias a nuestra atmósfera, que es como un filtro fotográfico, por decirlo de alguna forma, gigante, que determina los colores que vemos. Y ese filtro cambia dependiendo de lo que está flotando en el aire. La cosa es así, el sol nos manda todos los colores al mismo tiempo. Violeta, azul, verde, amarillo, naranjo, rojo, todos los colores. Pero cuando eso pasa por la atmósfera, se topa con un montón de obstáculos la luz. Moléculas de gases, gotitas de agua, cuando llueve, por ejemplo, incluso si no llueve, hay gotitas igual de agua dispersa siempre, partículas de polvo, qué sé yo, incluso polen. Y la luz choca con esos obstáculos y no se comporta siempre igual. Por eso, durante el día, cuando el sol está directamente arriba, o más o menos arriba, y la luz recorre poca atmósfera, porque entra así como derechito para abajo, vemos el cielo azul. Pero al atardecer es distinto. La luz entra como más rasante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cambia el ángulo, porque el sol no está sobre nosotros. Entonces tiene que viajar mucho más para llegar a nuestros ojos. Atraviesa mucha más atmósfera. Y los colores que sobreviven a esa maratón, a todo ese paso por la atmósfera, son los naranjos y los rojizos. Porque pasan derechito, sin distraerse tanto. También importa dónde vives. Por ejemplo, si vives cerca del Ecuador, la luz va a viajar menos. Pero si estás en los polos, la luz va a tener que atravesar mucha más atmósfera, lo que crea también a veces esos atardeceres árticos eternos. Lo curioso es que la contaminación, el polvo, los aerosoles, de hecho, suelen amplificar el color que vemos en los atardeceres. Hay varios meteorólogos que han documentado cómo las partículas suspendidas en el aire intensifican los naranjos y los rojos. Por eso, después de erupciones volcánicas, por ejemplo, hay atardeceres tan dramáticos. ¿Será entonces, esto me lo pregunto nomás, ¿no? ¿Será entonces que los atardeceres más llamativos se ven en las ciudades más contaminadas? Como si la belleza del cielo fuera proporcional a las leceras que hay flotando en el aire. Mejor normalicemos disfrutar de atardeceres humildes. Sí, porque generalmente eso va a significar que hay menos contaminación, quizás, ¿no? Incluso si es un anaranjado sutil, que no nos conforma tanto. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Te leemos porque tenemos redes sociales y la idea de tenerlas es usarlas. Ustedes las usan comentando, nosotros las usamos revisando aquello que ustedes comentan. De hecho, un QR va a aparecer aquí abajito a la pantalla, a la derecha, tú lo escaneas con tu celular y así como si fuera la carta de un restaurante, te vas a ver preguntas curiosas respondidas por gente que sabe. Como por ejemplo, esta última que subimos ayer. La educación sexual se ve en la casa nomás.
¿Qué dice la experta? Es un esfuerzo conjunto. Y que bueno, si nos esforzamos por pensar la educación sexual como algo que es realmente parte de la educación, tenemos que confiar en la escuela. Tenemos que confiar en la escuela y tenemos que abrirnos a colaborar con la escuela también. Sí, hay dos principales razones por las cuales yo no diría que no tiene sentido lo que acaban de decir, sino que es un miedo que se entiende. Lo primero es como, bueno, si no vamos a pensar, si yo no voy a educar a mi hijo sobre física, digamos, ¿por qué voy a educarlo sobre educación sexual integral? ¿Por qué yo, que no tengo formación docente, voy a educarlo sobre esto en particular? Claro, tú dices, entrando en la lógica de ese temor, ¿no? Claro. Como ya, ok, hagámoslo en la casa. Claro. ¿Y por qué no le enseñáis astronomía también? Sí, pues, claro. Sobre todo porque es un tema, como hablábamos antes, en el cual uno puede transmitir muchos sesgos. Entonces también estar pendiente de nuestros sesgos y poder como frenarlos y hacernos cargo de ellos es un trabajo, ¿ya? Y es un trabajo pedagógico y también un trabajo emocional fuerte, ¿sabes? Como darte cuenta, por ejemplo, de que uno está normalizando ciertas cosas. Y por otro lado también, bueno, ya está claro, las generaciones anteriores no han tenido educación sexual integral, ¿ya? O sea, yo puedo ayudar a mis hijos a hacer una tarea de matemática porque, bueno, yo tuve matemática en el colegio, pero quizá sobre educación sexual integral estaría bueno yo también tener un poco de apoyo de los orientadores del colegio, en las reuniones de apoderados. Parte de los contenidos que subimos día a día en nuestras redes sociales, ya te dije, aquí abajo escaneas el QR y te vas a @Radio Usach, @TV Usach, @Diario Usach, @Usach Oficial, todas las plataformas donde de vez en cuando subimos todos estos contenidos. Y de hecho, no son los únicos, también hemos puesto, por ejemplo, preguntas como: ¿el circo es más chileno que el rodeo? Y lo responde una experta en el circo. ¿El comunismo es empobrecedor? Y responde un economista especialista en las políticas económicas de China, por ejemplo, que muchos asocian con aquello. ¿Qué es lo que comentaron ustedes en este último sobre la educación sexual integral? Vamos a verlo, aparecen los comentarios ahí, sus 15 segundos de fama en TV Usach. Aplausos, aplausos, aplausos. Aplauso corazón, aplauso corazón, aplauso corazón, corazón. Ambas, dice también alguien ahí que nos comenta, en el sentido de en la casa y en la escuela, ¿no? Tiene que ser la educación sexual transmitida a los estudiantes, niños, niñas y adolescentes. Ambas importantes, dice otra persona también, partiendo ya desde la educación parvularia. Interesante eso que nos decía, o sea, que nos comentan en las redes sociales, porque de hecho la misma experta nos decía también, ¿qué tan temprano? Porque ese es como el otro debate, ¿no? ¿Qué tan jóvenes se les tiene que empezar a enseñar educación sexual? ¿En segundo medio? ¿En séptimo básico? ¿A los 10 años? Y ella nos decía, lo antes posible. Así que este comentario, de alguna manera, también va en la línea de lo que nos decía la experta, ¿no? Incluso desde la educación parvularia, por supuesto, adaptado a lo que es su edad, su etapa de neurodesarrollo. Los pedagogos lo saben mejor que nadie, pero cuanto antes, también nos decía la experta, siempre es mejor. ¿Seguimos con más? ¿Te parece? ¿O no? ¿O seguimos, nos quedamos acá? Si nos vamos a quedar acá 3 horas mirando el techo. Mentira, seguimos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre astronomía, cosmología, como le quieras decir, en particular el origen del universo, porque hay una nueva teoría planteada, adivina por quién, por nuestro próximo invitado, que se llama Raúl Jiménez, investigador en cosmología y física teórica de la Universidad de Barcelona. Te damos un aplauso, Raúl, a la distancia, desde España, te conectas con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Un placer. Oye, Raúl, cuéntanos, antes de entrar en la teoría que desarrollaste junto con también colegas astrónomos, ¿qué es lo que sabíamos o qué es lo que sabemos? ¿Cuáles son las grandes dudas que existen respecto al origen del universo? Y hago el énfasis en, al margen de tu teoría, porque me gustaría saber qué es con lo que tú te encontraste también para desarrollar esto que luego vamos a explorar. Y, nosotros sabemos fehacientemente por los datos que el universo sufrió un periodo de expansión exponencial, lo que llamamos el periodo inflacionario. Este periodo inflacionario describe bien todos los datos o todas las observaciones que vemos en el cielo, tanto sea las galaxias como la forma en que las galaxias están juntas una a otra, cómo se distribuyen. Pero el grande problema de este paradigma inflacionario es que tiene demasiados parámetros libres, no sabemos qué es. Es decir, tenemos una descripción fenomenológica de por qué el universo se tuvo que expandir exponencialmente, pero no sabemos qué es lo que lo expandió en ese momento. Esta es la situación en la que estamos ahora y cómo entendemos el cosmos. Una vez que asumimos ese periodo de expansión inflacionaria,
podemos describir todas las observaciones que vemos en el cosmos con nuestro modelo. Ahora, Raúl, esa expansión que tú mencionas vino después del Big Bang. ¿Por qué te hago la pregunta? Más allá de si la respuesta es sí o no, porque la pregunta es otra. ¿Hay consenso sobre el Big Bang? Sí, hay bastante consenso y de hecho este periodo inflacionario lo puedes ver como el Big Bang mismo. Es decir, el universo que vemos es muy grande, pero eso no es lo importante es que regiones que están separadas, muy distantes en el universo que observamos, parecen iguales, no se distinguen. Es decir, es como si yo hubiese estado en contacto con esas partes y le hubiese dicho exactamente píntate de rojo, píntate de azul, píntate de diversos colores y lo supiesen perfectamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que esas regiones nunca han podido estar en contacto casual. Es decir, la velocidad de la luz, o sea, la luz tardaría mucho más que la edad del universo en llegar a esos sitios. Entonces la idea es decir, bueno, el universo era mucho más pequeño en tamaño. Esas regiones sí que estaban en contacto casual, pero luego se expandió exponencialmente. Entonces, eso es el Big Bang, básicamente, la inflación. La puedes ver como el Big Bang. Esto me recuerda, y no sé si es una analogía correcta, pero en el colegio nos enseñan muchas veces la Pangea, ¿no? Que era el estado original de los continentes, que estaban como todos reunidos, y ahora que se dividen, muchos de los que se dedican a estudiar también el movimiento de las placas tectónicas y qué sé yo, nos dicen algo que me recordó a lo que tú mencionaste, ¿no? Que lugares distintos en el universo, o en este caso la Pangea, como que parecen hacer un match casi perfecto. Eso es lo que pasó con el Big Bang, digamos. Nosotros vemos por allá y por acá cuestiones que deberían haber estado juntas en un inicio. Es perfecta la analogía que mencionas. Del mismo modo que tú ves que Sudamérica y África encajan una en otras y que han debido estar en contacto en cierto momento, esto es igual con el universo. Tú las miras a distintos sitios y dices, no, es que estaban encajando unas con otras, ¿no? La diferencia es que en la Tierra sabemos que ese proceso tuvo lugar en una edad bastante larga, de manera que siempre estuviesen en contacto, de manera que no hubo que postular ningún periodo de expansión exponencial. En el universo no es así. Sabemos que estos sitios, digamos, si mirases a Brasil o mirases a África, intentas ver cómo encajarlos, lo que sabemos es que nunca pudieron estar en contacto, ¿no? Si asumimos la velocidad de la luz. Por lo tanto, tuvo que haber esta especie de periodo inflacionario para que estuviesen en contacto al principio. Oye, Raúl, y esta es la última pregunta que te hago antes de entrar en tu teoría, que también me fascinó, por algo lo estamos abordando acá y te invitamos al programa. Siguiendo con la analogía de la Pangea, se separan los continentes y entre medio apareció agua, los mares, océanos, etcétera. Se empezaron como a infiltrar, ¿no? Y generaron la Tierra que hoy día conocemos. En el caso del universo, se separaron entonces, se empezó a expandir y todo lo que va apareciendo entre medio, ¿de dónde salió? Porque uno diría se va constantemente expandiendo, pero chuta, la materia nos enseñan de nuevo en el colegio, ¿no? No se genera de la nada. Eso es una pregunta súper inteligente y súper interesante. Y la belleza de este paradigma de inflación es que te hace las dos cosas. Te expande el universo, pero a la vez te genera las galaxias que hay entre medias. ¿Cómo lo hace? Pues lo que hace es lo siguiente. Como sabemos que hay fluctuaciones cuánticas, porque la mecánica cuántica nos dice que no puedes medir a la vez energía y tiempo, es decir, si está pasando tiempo, tiene que haber una fluctuación de energía. Esa fluctuación de energía, que va a ser una fluctuación muy pequeñita del vacío, se va a expandir con el universo, va a crecer, se va a hacer muy grande, de tal manera que va a ser lo suficientemente grande como para crear un pequeño pozo de potencial donde se va a caer la materia oscura, luego los bariones, que somos nosotros, y hacer las galaxias. Entonces, la belleza del paradigma, y por eso nos gusta tanto a los cosmólogos, es que de un golpe, o sea, matas dos pájaros con una piedra, ¿no? De un golpe puedes hacer un universo grande como quieres, pero a la vez, en vez de dejarlo vacío, vas generando las estructuras que posteriormente serán las galaxias. Pero como tú bien dices e indicas, si solamente fuera una expansión, no habría nada, no quedaría nada. Claro, se estiraría y en medio habría vacío. Nada, no quedaría. Entonces no habríamos arreglado nada, en el sentido que no. Y la razón por la que
uno, si quiere modificar las teorías, debería hacerlo no cambiando el paradigma, es porque el paradigma funciona muy bien. Hay muchas más predicciones técnicas que predice el paradigma que se verifican con observaciones del espacio. Oye, Raúl, entremos ahora de lleno entonces en lo que es tu teoría, de qué manera nos permite entender el origen del universo y particularmente los instantes posteriores al Big Bang. Sí, pues nosotros lo que hicimos es, casi motivados por una razón filosófica, es intentar desarrollar una teoría sin parámetros. Es decir, cuando he hablado del paradigma inflacionario, en realidad es un modelo que tiene muchos parámetros libres, porque no sabemos qué fue lo que originó este periodo de expansión inflacionaria. Cuando tenemos muchos parámetros libres en física, normalmente eso es una mala señal. Es decir, ajustar muchos parámetros en la teoría normalmente indica que uno no está haciendo las cosas bien, porque si no, simplemente se dedica a ajustar parámetros según le van llegando datos. Y es como, Raúl, perdón que te interrumpa, pero lo que decía esto de ajustar parámetros es lo que de hecho nos pasaba muchas veces en las clases de física con mis compañeros, ¿no? Que decían como, en condiciones físicas, de atmósfera no sé qué, de no sé cuánto, todo perfecto para que el ejercicio funcione. Traduciendo esto a la astronomía, no sé si ocurre algo similar, ¿no? Que es como que damos por hecho un montón de variables para que nuestra hipótesis tenga sentido. De hecho, es exactamente lo que está pasando ahora con el paradigma inflacionario, porque parece ser que los parámetros del modelo hay que ajustarlos tan bien para que salga lo que uno quiere, porque si no, no le sale, ¿no? Es decir, y eso normalmente no es como la naturaleza funciona. La naturaleza funciona sin parámetros. Las teorías que tenemos que funcionan, como la relatividad general de Einstein, no tienen parámetros. Es decir, Einstein o está bien o está mal. No hay nada que hacer. Tú no le puedes decir, oiga, ajústeme el parámetro para que me salga bien la órbita de Mercurio o el perihelio o la precesión. No hay manera, es imposible. O lo hace bien o lo hace mal. No hay otra. Y si algo hemos aprendido de hacer física por miles de años, es que las teorías buenas son aquellas que yo llamo rígidas. Es decir, que no se les puede tocar. Son básicamente como un sólido rígido que o ajustan en el cajón o no se pueden deformar. No entiendo. ¿De qué se trata tu teoría entonces, Raúl? ¿Cómo se explica lo que pasó después del Big Bang? Nosotros lo que hicimos es decir, bueno, podemos desarrollar una teoría más que un modelo de tal manera que podemos describir la inflación sin necesidad de recurrir a parámetros libres. Y la respuesta es que sí. Básicamente lo que nosotros demostramos en este trabajo que hemos hecho es que hay una forma de entender este periodo inicial en el siguiente sentido. Normalmente uno usa estos modelos inflacionarios para generar estas fluctuaciones cuánticas que le sirven para crear las galaxias. Nosotros lo que descubrimos es que naturalmente, sin hacer nada, por la teoría de la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica juntas, va a haber fluctuaciones de la métrica, es decir, del espacio-tiempo. Estas fluctuaciones se generan automáticamente y están garantizadas, es decir, suceden sí o sí, no importa lo que hagamos, van a suceder siempre. Lo que nosotros descubrimos es que hay una fluctuación adicional generadas por estas fluctuaciones de la métrica del espacio-tiempo, que produce exactamente las fluctuaciones que queremos para generar las galaxias, los cúmulos de galaxias, la estructura a gran escala del universo. Y esto nos dimos cuenta sin necesidad de usar ningún parámetro libre. En realidad es algo robusto de la teoría, es decir, uno se calcula las fluctuaciones que ocurren y ve que le salen exactamente las que necesita para ajustar las observaciones, sin parámetros libres. Por eso es por lo que nos pareció interesante este trabajo. En la práctica, Raúl, porque ya tenemos entonces todos los parámetros, tú dices sin parámetros libres, que sea algo más concreto, que no dependa de andar modificando miles de variables, pero en la práctica, ¿en qué se diferencia entonces, si es que tuviéramos que asumir como verdad, digamos, la teoría más consensuada previo a esta propuesta que tú haces? ¿Qué es lo que nos decía? ¿Cómo entendía lo que pasó posterior al Big Bang? ¿Y cómo lo entendemos ahora con esta teoría que tú nos propones? ¿Cuáles son las diferencias, así como en fácil? Las diferencias son que, de hecho, en nuestra teoría estamos haciendo como una simplificación extrema del modelo inflacionario. Es decir, hemos encontrado como una esquina, un recoveco, donde esas posibilidades múltiples que había
del modo inflacionario no son necesarias y se queda uno en un sitio donde no le hacen falta los parámetros libres. En este sentido, no es que diga uno es una nueva teoría, sí lo es, pero es como una evolución del paradigma inflacionario. Ya, es como un ajuste, ¿no? Como que con una herramienta le hicieron así los arreglos que requería. Es como encontrar lo que yo decía, entre el cajón de juguetes, aquel que encajaba exactamente donde nos hacía falta. Claro. Oye, Raúl, te habrás dado cuenta, en este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... ¡La ruleta! Y ya tenemos sobre la mesa nuestra ruleta, porque como bien dicen los profesores, la mejor manera de aprender es jugando. Entonces, cada uno de los colores de esta ruleta se corresponde con una pregunta que haría un niño, una niña, una persona que está viendo este programa hablando sobre astronomía, sobre el origen del universo. Puede que sean preguntas, como muchas de los niños y las niñas, que no tienen respuesta, pero ahí veamos cómo puedes tú salir adelante y responderla lo mejor posible. ¿Te parece, Raúl? Por supuesto. Queremos la ruleta entonces a la cuenta de 1, 2 y 3, mientras conversamos con Raúl Jiménez, investigador en cosmología y física teórica de la Universidad de Barcelona. Estamos hablando sobre el origen del universo. Veamos dónde se detiene la ruleta. En el color azul. ¿Qué pregunta se corresponde con el color azul? Tal cual, azul como el cielo. Veamos qué pregunta entonces se corresponde con el color azul. ¿Qué había antes del Big Bang? Responde el experto. No lo sabemos. Esa es la respuesta correcta. No lo sabemos. No tenemos ni teorías ni datos para saber qué había antes. Es una área de investigación abierta totalmente para la generación venidera, los jóvenes que quieran responderla. Quien te diga que lo sabe, miente. La respuesta es no lo sabemos. Dos preguntas que me surgen entonces, Raúl. A ver si las puedes responder también más o menos. Una, no lo sabemos, pero supongo que hay teorías que se barajan. ¿Cuáles son esas teorías? Bueno, y segundo, la segunda pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto acceder a ese conocimiento? Yo no creo que haya teorías, creo que hay especulaciones. Uno puede especular qué había antes del Big Bang y puede poner sobre la mesa muchas especulaciones. Pero mientras no haya o una lógica que se pueda falsificar o haya unos datos que se puedan verificar, estas especulaciones no tienen mucho valor. La razón por la que cuesta tanto es que nosotros no tenemos datos a esas épocas. Antes del Big Bang tendría que uno intentar entender qué pasa con la gravedad cuántica, que no lo sabemos. Tendría que intentar obtener datos a tiempos de la escala de Planck. Tendría que intentar obtener medidas a escalas donde no tenemos acceso. Quizás en un futuro no muy lejano, con las ondas gravitacionales, con los detectores de ondas gravitacionales, podemos intentar llegar ahí. Pero ahora mismo no tenemos ni siquiera acceso a esa época del universo. Estamos hablando de 10 a la menos 34 segundos y lo más que tenemos acceso son 100.000 años. Es demasiado. O quizás podríamos llegar a un segundo midiendo los neutrinos, pero de un segundo a 10 a la menos 34 hay 34 órdenes de magnitud. Esa es la dificultad, que no tenemos datos. Raúl Jiménez, investigador en cosmología y física teórica de la Universidad de Barcelona. Te mandamos un aplauso a la distancia. Gracias por estar en nuestro programa, Raúl. A ustedes, muchas gracias por acogerme y por invitarme. Chao, chao. Seguimos nosotros con más. ¿Les parece? Bueno. All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que los remedios, las pastillas, no eran lo mismo que hoy. ¿Cómo eran los farmacéuticos en la antigüedad? Esos que hoy día te atienden en las farmacias. ¿Qué es lo que hacían en la antigüedad? Bueno, viajamos en el tiempo para descubrirlo. En la antigüedad estaban los sanadores, los sacerdotes a cargo de toda esta cuestión. Ellos preparaban remedios a base de plantas, minerales, animales, combinando curación con rituales religiosos. Los curanderos de esa época, los herbolarios, también hacían ese trabajo, transmitían oralmente conocimientos empíricos. ¿Qué significa esto? De boca en boca, aquello que en la práctica habían comprobado que funcionaba más o menos, atendiendo directamente a la comunidad. Curanderos, me gusta esa palabra porque yo jugaba mitos y leyendas.
y en el mito y leyenda había una carta que se llamaba la curandera. Así que ahí, para que sirva de mnemotecnia de alguna manera, esos son los orígenes, uno podría decir, de los medicamentos, los farmacéuticos, todo lo que tiene que ver con lo natural, incluso los herbolarios y los curanderos. Bueno, médicos y filósofos como Hipócrates y Galeno, que vinieron después, elaboraban y prescribían remedios uniendo ciencia con práctica manual. Y en Egipto había algo que es muy importante, que se llama el papiro de Ebers, que era un documento con fórmulas y tratamientos médicos, incluso cuestiones quirúrgicas muy, muy adelantadas para la época y que sentaron las bases también para la medicina posterior. En la edad que vino luego tenemos a los monjes boticarios, que cultivaban huertos medicinales en monasterios y elaboraban preparados para los enfermos. De hecho, en las ciudades se consolidaron como artesanos especializados los boticarios urbanos, diferenciándose del médico de alguna manera. Y ahí podríamos decir, está como la primera división que en el área de la salud tiró por un lado a los médicos, a los doctores, a los galenos, y por otro lado a los farmacéuticos, que se parecían mucho más a lo que en esta época de la Edad Media eran los boticarios urbanos en las ciudades, artesanos especializados. Avicena y otros eruditos islámicos influyeron también en la práctica, recopilando, organizando el saber farmacéutico, y eventualmente aparecieron los famosos alquimistas. Hay toda una serie dedicada a eso, un anime, lo puedes buscar, se llama Full Metal Alchemist. Pasan cosas horribles cuando juegas con la alquimia, pero experimentaban ellos con técnicas como la destilación, aportando avances a la preparación de fármacos. En la actualidad, por suerte, dejamos la alquimia de lado, porque era una pseudociencia en su momento, aunque ojo, hay mucho saber, hay mucha sabiduría en la alquimia que se ha mantenido hasta hoy día. Entonces, si bien un alquimista hoy día probablemente sería más cercano a un brujo que a un médico, en su época los alquimistas eran personas con muchísimo conocimiento, y muchos de los avances que se hicieron en la alquimia hoy día se ocupan en no solamente la farmacia, sino que en la ciencia de los materiales y tantas otras cosas, incluso en la filosofía. En la actualidad, los farmacéuticos son comunitarios, hospitalarios, acompañan directamente al paciente, asegurando el uso correcto de los medicamentos. Hay investigadores también en farmacéutica que trabajan en laboratorios, desarrollando desde antibióticos hasta terapias génicas. Profesionales ya especializados participan en farmacovigilancia, control de calidad, producción industrial y la tecnología, por supuesto, como en todo lo que tiene que ver con la máquina del tiempo y los avances a lo largo de la historia, se ha metido cada vez más fuerte, particularmente en la actualidad, con innovaciones que aplican nanotecnología, biotecnología y medicina personalizada para crear tratamientos cada vez más precisos. Esta fue la máquina del tiempo. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Revisemos noticias de la ciencia. En Inglaterra hay una banda. Voy a hacer desaparecer esta ruleta que se me quedó de la entrevista anterior en mi mesón de conductor del Late Show. Oye, una banda en Inglaterra, saludo a los amigos de la Radio Usach también que nos escuchan siempre, pero tenía la ruleta encima de la mesa. Una banda en Inglaterra transformó a plantas y hongos en músicos. En un centro comunitario del norte de Inglaterra, la banda Bionic and the Wires está revolucionando la creación musical al integrar plantas y hongos como participantes activos en sus presentaciones. Desde el 2023, sus co-creadores John Ross y Andy Kidd han desarrollado una tecnología que traduce señales bioeléctricas de estos organismos en notas musicales. A través de sensores unidos a brazos biónicos hechos a mano, logran que hongos y plantas toquen baterías, entre comillas, no, obviamente, no hay una intención. Ellos no saben lo que están tocando, como nosotros los seres humanos, pero hacen sonar, yo creo que sería más preciso, baterías, teclados y otros instrumentos en tiempo real, y es una experiencia sonora. ¿Quería escucharlo ahora? Lo vamos a ver, mira, por las pantallas de Santiago Televisión y escuchar por Radio Usach, porque es una experiencia sonora inigualable lo que ocurre con la banda Bionic and the Wires. Gracias al respaldo, de hecho, de la iniciativa local Sow the City, que suministra los hongos, la banda aprovecha las diferencias eléctricas entre especies para generar ritmos únicos. Están radicados en Manchester y la idea de esta propuesta busca desafiar la percepción tradicional de las plantas
y de los hongos, presentándolos como seres expresivos y artísticos dentro del ecosistema del arte sonoro. Además, la banda ha llevado su innovación a escenarios públicos. Su primera presentación con plantas tocando instrumentos, gracias a brazos robóticos, tuvo lugar el 20 de abril del 2024 en el histórico Castlefield Viaduct de Manchester. Estamos viendo, de hecho, ahí las imágenes en las pantallas de Santiago Televisión. Qué fascinante cómo, conectándolo a seres vivos, de alguna manera, generan algunos sonidos. Qué locura lo que estamos viendo ahí. Como te decía, son instrumentos gracias a brazos robóticos. Esto ocurrió en el 2024 en Manchester, y allí un aparato pionero permitió que las señales generadas por procesos biológicos como la fotosíntesis fueran captadas por sensores en las hojas, transformadas en electricidad y transmitidas a brazos robóticos capaces de accionar instrumentos. Mira, escuchemos un poquito de eso. Estoy pegado viendo esto. Mira, sigamos viendo. ¿Lo escuchan, amigos de la radio? Bueno, los amigos de la tele lo están viendo y escuchando. Los amigos de la radio están en un viaje astral, yo creo. Claro, tienen teclados. Les describo a los amigos de la radio. Son unos hongos que tienen conectado un montón de cables, y esos cables hacen que se muevan como unas varitas de metalófono, de xilófono, ¿no? ¿Se acuerdan cómo tocábamos en el colegio con estas varitas? Y estas varitas le van pegando a instrumentos. En este caso, lo que estamos viendo en las pantallas es a un teclado y a un controlador MIDI, que le pegan como con estas varitas y hacen sonido. Mira. Oye, nada que envidiarle a Vangelis, a la banda sonora de Blade Runner. Bueno, ahí está, lo escucharon, lo vieron. Son, como te decía, señales generadas por procesos biológicos, por la fotosíntesis, y fueron captadas por estos sensores que le ponen en la hoja, se transforman en electricidad y se transmiten después a brazos robóticos capaces de accionar instrumentos como los que veíamos ahí, un steel pan, un violín incluso. Según el artista detrás de esto, esta invención podría inaugurar un nuevo género musical que él se atreve a llamar biónica. No electrónica, sino que la biónica. Me encuentro fascinante porque uno no puede evitar ver esto, quizás tú que estabas escuchándolo por la radio, viéndonos ahí por la tele, y creer que hay una intencionalidad detrás, ¿no? Como, oh, qué increíble que los hongos o que las plantas también sean musicales, cuando en realidad son pulsos solamente. Es como que yo me conectara en un hospital y estoy tit, tit, y por cada tit le pego a la batería. ¡Pah! Claro. Entonces eso es lo loco, ¿no? Como en el azar, en lo aleatorio, en algo que no tiene intención, si el hongo no tiene idea de música, se genera igual una creación artística fascinante. Seguimos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Está en nuestro país álgido el debate sobre la eutanasia, aunque, bueno, y de hecho esto lo vamos a conversar yo creo con nuestra entrevistada, más allá del proyecto de ley, que eso no nos interesa tanto, sino que el tema del debate está álgido, pero yo haría la precisión, y de hecho muchas encuestas lo ponen así, que hay cierto consenso en Chile. Si se encuesta a gran parte de los chilenos, no te voy a decir que el 99% está de acuerdo, pero sí una mayoría está de acuerdo con la eutanasia, pero aún así todavía no es legal en nuestro país. Así que vamos a hablar sobre esto, las principales tensiones que existen desde la bioética al hablar sobre eutanasia con Laura Belli, bioeticista, filósofa, que se conecta con nosotros desde Argentina. Laura, te mandamos un aplauso, gracias por estar acá en el programa. Gracias, Constancia, muchas gracias por la invitación. Oye, Laura, entiendo que en Argentina la eutanasia también, o sea, también es, no sé si decir ilegal, pero tampoco está regulada, ¿no? Y hay como dos tipos de eutanasia también, donde es como una es la activa, la otra es la pasiva, donde la decisión la toma el paciente. Danos como, antes de entrar en el enredo y todo el debate filosófico, ¿cuál es el estado de las cosas, al menos en Argentina y en el mundo, sobre la eutanasia? Bien, en Argentina la eutanasia está prohibida específicamente por ley, lo que se llamó la Ley de Muerte Digna en Argentina, ya sancionada hace varios años, que es una ley que en realidad
una ley de defensa de derechos del paciente que permite a los pacientes tomar ciertas decisiones al final de su vida, como la suspensión de tratamiento o, ¿cómo se dice?, otras medidas para mejorar, diríamos, la calidad de vida en los últimos momentos. Y sin embargo, en la ley de muerte digna se introdujo como un último artículo en el cual se prohíbe explícitamente la eutanasia. Hay proyectos de ley presentados, todavía no tomaron, no entraron a Parlamento, pero se supone que en los próximos, por lo menos en el próximo año, ahora vienen elecciones, es más difícil, pero en el próximo año probablemente vuelvan a debatirse, todavía no pasaron de Cámara. Eso es la situación en Argentina. Entonces hay como ciertos derechos para las decisiones al final de la vida, pero no eutanasia. Ahora vamos a ver bien eutanasia con la definición clásica, que diríamos que es una intervención médica para poner fin a la vida de una persona que por supuesto lo solicita de manera consciente y libre, y por supuesto con el fin de evitar sufrimiento físico o psíquico. Sí existe regulado en países de hace muchos años, muchas décadas, países como Bélgica, los Países Bajos, que fueron pioneros, en Canadá también, en España recientemente, en Australia, en Colombia, en Latinoamérica, Ecuador también ha pasado como algunas permisos especiales que han sido otorgados por jueces y se está debatiendo el tema. Entonces, el tema de la eutanasia que vos me preguntabas empieza por tratar de definir a qué llamamos eutanasia, ¿no? Y distinguir la eutanasia de lo que a veces se llama suicidio asistido, de la eutanasia pasiva o activa, que esa es una distinción que originalmente en el campo de la bioética se produjo como para tratar de dar cuenta de estas acciones, pero que hoy está bastante debatida, porque dentro de lo que era la distinción clásica, quizás de eutanasia activa y eutanasia pasiva, se pensaba la eutanasia activa como cualquier intervención médica, por supuesto, mentada o con el fin de terminar la vida de una persona, mientras que la eutanasia pasiva era el retiro de soporte vital. Hoy eso no está visto en muchas legislaciones como eutanasia, simplemente como limitación del esfuerzo terapéutico. No sé si queda claro más o menos. Sí, de hecho, hagamos las distinciones. Pues, ¿cuál es la diferencia entre eutanasia, suicidio asistido? De hecho, yo hablaba en algún momento acá en el programa hace un tiempo sobre la muerte con una experta en cuidados paliativos que se llama Dula de la Muerte, que hace un acompañamiento de la gente en sus últimos días y nos decía que no solamente está el concepto de eutanasia, sino que también está la ortotanasia o algo así, que era como en el momento donde corresponde que la persona se muera. ¿Y por qué te hago todas estas preguntas? Para ir definiendo el concepto de eutanasia, porque la pregunta de fondo es, ¿deberíamos tener el derecho a elegir cuándo y cómo morir? Y si es que la respuesta es sí, ¿por qué entonces no cuestionamos a la persona o separamos de este debate el suicidio, derechamente? Porque uno podría decir, si yo estoy pasándola pésimo, estoy muy deprimido y me quiero colgar, ¿por qué eso no va en la misma línea de la eutanasia? Excelente pregunta. Primero, todo lo que tiene que ver con decisiones al final de la vida no son temas nuevos, no son temáticas nuevas, son temáticas que existen, diríamos, desde el principio del pensamiento humano, y está esto recogido dentro de la filosofía, en muchas de las experiencias de los griegos clásicos. La eutanasia ya ahí aparece como intervenciones para poner fin a un sufrimiento. Esta creo que es como un primer acercamiento central a la idea de eutanasia. La idea de eutanasia es terminar con la vida de una persona, pero con el fin de evitar un sufrimiento que no puede ser controlado. ¿Sí? Ese sufrimiento puede ser físico, puede ser psíquico. Digo, hoy ya no sé, ya es bastante ingenuo separar lo físico de lo psíquico, pensando que son dos cuestiones diferentes. Entonces, la eutanasia viene como para poner un fin a un sufrimiento que no puede ser controlado de otra manera. Eso por un lado. La diferencia central, diría yo, entre eutanasia y suicidio como tal, es que el suicidio es llevado a cabo por la misma persona, por la propia mano de la persona que se quita la vida, mientras que la eutanasia requiere de la intervención, directa o indirecta, vamos a ver cómo, de profesionales en general, profesionales médicos o profesionales designados para este tipo de actividades y de tareas. Y ahí es donde sí está la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido. En la eutanasia, la intervención se da a través de el profesional a cargo de terminar con la vida de una persona, puede ser a través de drogas, puede ser a través de retirar tratamiento de soporte vital, por ejemplo, mientras que en el suicidio asistido, por lo menos clásicamente, es un profesional, una profesional de la salud que brinda a la persona los medios para que esa persona termine con su vida de una manera no dolorosa y de una manera
no diría infalible, porque nada es infalible, pero sí por lo menos lo más segura posible, cosa que no sucede en los casos de suicidio. El suicidio en general, en la gran mayoría de los casos, conlleva un grave, o diría un gran margen de error, pero también dolor o molestias o incomodidad. Justamente, si nosotros estamos pensando en la eutanasia como el garantizar un derecho, que podemos hablar, que es el derecho a terminar con la propia vida, ¿sí? Un derecho de autonomía, de dignidad, de seguir con, de alguna manera, nuestras decisiones vitales, hacerlo de la manera menos dolorosa posible, eso es lo que busca la eutanasia. Oye, ya tenemos la distinción entre el suicidio asistido y eutanasia, pero tú, por ejemplo, decías que generalmente al hablar de esto tiene que ver con terminar con un gran dolor que escapa a nuestras manos, que es insoportable, etcétera. Y más allá del suicidio asistido, quería ahora nuevamente hacer el paralelo desde el suicidio sin apellido, sea como sea, digamos, sobredosis, ya hablaba de ahorcarse o qué sé yo, hay muchas opciones, y la eutanasia. ¿Por qué? Porque sabemos entonces que desde la perspectiva médica hay razones para que el suicidio asistido o la eutanasia sea preferible antes que el suicidio sin apellido, pero desde la filosofía quería yo más tensionar esta cuestión, porque tú decías, hay un dolor, molestia o incomodidad al suicidarse uno mismo. Pero ¿por qué deberíamos... porque no sé si asignarle una carga moral, ¿no? De si está bien o mal suicidarse, pero ¿por qué tendemos a cuestionar tanto que una persona termine con su vida a través de un suicidio tradicional, siendo que de repente ese dolor o esa molestia podría ser menor que el dolor del cual está escapando, ¿no? Una depresión, lo que sea, y uno diría, ¿por qué tiene que haber un médico, un profesional que me autorice a mí decidir cuándo yo termino con mi vida? Insisto, más allá de lo médico, porque médicamente hablando hay un montón de razones que la hace, pero filosóficamente, ¿por qué no puedo yo decidir solo, sin que nadie me cuestione? E insisto, no digo que esté bien o mal el suicidio, pero socialmente siento que hay mucha más oscuridad en torno a la decisión del suicidio que la eutanasia. Bueno, creo que tiene que ver con varias cosas. Creo que tiene que ver que primero cuando uno piensa en suicidio está pensando en personas que se quitan la vida por algún tipo de patología de salud mental. Por supuesto que son patologías que pueden ser reversibles, que pueden ser tratables, y a las cuales no se ha dado como de alguna manera la atención necesaria como para que esto suceda. En caso de la eutanasia, cuando en general uno habla de eutanasia, está hablando de patologías que no tienen ya posibilidades de ser manejadas para lograr una calidad de vida aceptable para la persona que está solicitando terminar con su vida. Y eso puede ser una diferencia, me parece, a nivel de concepción y de cómo lo piensa el público en general a la problemática del suicidio, que las pueda diferenciar, ¿no? Que el suicidio aparece como algo abrupto, aparece como algo sorpresivo y aparece como algo que podría haberse evitado. Entonces, por eso me parece que la carga moral negativa que se le da al suicidio es diferente de la carga que se percibe en relación con la eutanasia, que en muchos casos puede darse, y por lo que yo te comentaba tiene que ver con esto, con que muchas veces los casos de suicidio tienen que ver con imposibilidad de dar solución a ciertas cuestiones que hacen un sufrimiento de la vida de una persona que desea terminar con ese sufrimiento, pero que podrían ser revertidos por otro tipo de intervención, desde patologías de salud mental hasta cuestiones que tienen que ver con falta de dinero, deudas, problemas familiares, emocionales, un montón de cuestiones que podrían ser resueltas. No es así el caso de la eutanasia. Oye, Laura, ya, entonces metámonos en un mundo... Perdón, me gustaría... Por favor. Perdón, aclarar una cosa más, que esto quizás también ayuda un poco a lograr como de alguna manera entender por qué estas distinciones que estamos haciendo ahora entre suicidio asistido, eutanasia pasiva, activa, y que la bioética se ocupó tanto. Y tiene que ver con que históricamente, y especialmente a partir de la edad, fines de la Edad Media y la Edad Moderna, el suicidio ha sido visto socialmente como una pérdida y ha sido penalizado hasta relativamente poco tiempo. Es decir, la familia del suicida era penalizada por el Estado. El suicidio estaba considerado una suerte de homicidio hacia uno mismo. Sí. Y en muchísimos países del mundo estaba, y hasta hace relativamente poco tiempo, estoy hablando del siglo XX, estaba penalizado el intento de suicidio. Entonces, digo, eran acciones que eran casi equiparadas a un asesinato dentro de muchas sociedades, aunque fuera cometido por la persona contra sí misma, ¿no? Entonces, bueno, esa carga negativa lleva tiempo revertirla, porque además, y lo que subyace a todo esto, hay como una suerte de idea de
la santidad de la vida, ¿no? El mantener la vida como un bien a todo costo, que es lo que se empieza a discutir cuando estamos hablando de eutanasia, justamente cuáles son. Que la vida sea un derecho no quiere decir que la vida sea un deber, y ahí me parece es donde está el punto ético-filosófico más interesante de todas estas cuestiones. Oye, sí, qué interesante, porque te iba a hacer otra pregunta, la voy a dejar para después, pero tú hablaste de la santidad de la vida y me hace pensar, claro, ¿qué rol tiene la religión? Más allá de que hoy día en la Iglesia Católica, no sé cómo es en Argentina, pero en Chile la verdad es que ha perdido un montón de peso comparado con lo que eran los 90, pero la religión, más allá de la Iglesia Católica, yo digo como ideología, ¿no? Sigue muy instalada en la mente incluso de los políticos que toman las decisiones. Y cuando hablas de la santidad de la vida, claro, no sé si voy a hacer una pregunta como una frase, y bueno, ahí tú reaccionarás a lo que digo, pero es como, ¿cómo la vida va a ser tanto más grande o tan sublime, o va a escapar a mis manos al nivel de que ni yo puedo estar en control de ella de cuándo termina, ¿no? Exacto. Bueno, creo que esto, si lo pensamos desde una tradición religiosa, es muy claro. Justamente la idea de que uno no puede intervenir en lo que son decisiones divinas es lo que hace que quienes tienen una postura religiosa más estricta, diríamos, están en contra de estas prácticas per se, por la idea de que justamente uno no elige la vida, tampoco puede elegir el momento en el cual se termina la vida, que eso queda ya, es como una suerte de, dicho mal y pronto, jugar a ser Dios. Digo, no todas las religiones tienen la misma posición, hay religiones que aceptan la eutanasia sin ningún tipo de problema, pero por supuesto la tradición judeocristiana, diríamos, que heredamos, más allá o independientemente de que efectivamente practiquemos o profesemos o no la religión, porque eso es también interesante. Digo, hay una moral cristiana, especial en Latinoamérica, en Argentina también, al igual que Chile, digo, que por más que ha perdido como de alguna manera institucionalmente fuerza en las últimas décadas, no deja de todavía permear muchas ideas de sentido común de lo que consideramos socialmente correcto e incorrecto. Entonces hay una idea negativa de escapar al sufrimiento, una idea positiva de aguantar el sufrimiento, ¿no? El padecer está visto, lo hemos visto en el campo de la salud, se ve muchísimo. La idea del padecimiento como algo que moralmente nos engrandece, bueno, eso también tiene que ver con la idea de tolerar, diríamos, una vida que no se soporta, porque es parte de lo que nos hace moralmente más firmes, más fuertes. Todas esas ideas son las que se cuelan, digo, vengan dichas o no de sectores religiosos, que por supuesto se manifiestan en contra, especialmente la Iglesia Católica, y en general toda la tradición cristiana, pero que tiene que ver con que también eso muchas veces permea, como de alguna manera, las ideas sociales de ¿por qué vas a escapar a esto? ¿Por qué no vas a tolerar esto? Porque se piensa como debilidad, se piensa como abandono, que esto, ojo, también tiene que ver con, no solamente con la eutanasia, también tiene que ver con otras cuestiones que tienen que ver con decisiones al final de la vida, como en enfermedades prolongadas o ¿cómo se dice? O que amenazan la vida, de hacer todo lo posible hasta el último momento, esta idea de luchar hasta el último momento, y la persona que decide, por ejemplo, no tratarse, es siempre vista como una persona que abandona, que Oye, se Laura, rinde. en un país o en un mundo donde la eutanasia es accesible y se utiliza, digamos, de manera responsable, yo creo que igual hay otras nuevas tensiones. ¿Qué pasa con aquellos que no pueden tomar la decisión por ellos mismos? Ya sea legalmente, por la legalidad, o por temas de salud. Pienso, eutanasia infantil, por ejemplo, o personas que no pueden hablar o están inconscientes. Porque siempre que hablamos de esto y toda la conversación que hemos tenido es el derecho que tengo yo a elegir sobre mi vida. Pero en ese momento, ¿por qué otros podrían tener derechos sobre mi vida? Absolutamente. Bueno, esto es interesante y tiene que ver con todo quién toma las decisiones en los casos, todas las decisiones de salud, ¿no? Quién toma las decisiones en los casos en los cuales la persona en sí no puede tomarlo. Por el lado de las personas que no pueden manifestarlo, hay una opción, que es la opción de dejar directivas anticipadas, es decir, de manifestar en el momento que se puede, especialmente frente a patologías, enfermedades, ¿no? Que sabemos que van a tener un desenlace que implica como acortar nuestras vidas y que probablemente tengan cuestiones asociadas a nuestra salud que hagan imposible que podamos comunicarlo. Bueno, en esos casos lo que se puede hacer es dejar una indicación previa. En Argentina, no lo sé bien en Chile, pero en Argentina eso sí está regulado. La idea de una directiva anticipada en salud, que es decir, es un documento que uno deja especificando
en el momento que yo no pueda manifestarlo, deseo que estos tratamientos se lleven a cabo, pero estos tratamientos no. Por ejemplo, que no se reanime, que no se dé soporte vital, como sería un respirador artificial o hidratación o alimentación parenteral, ese tipo de cuestiones, se puede dejar previamente. También se puede dejar, como respondiendo a la segunda parte, es la decisión depositada en otra persona. Es decir, en el momento que yo no pueda tomar una decisión sobre mi salud o manifestar lo que yo deseo, esta persona que yo designo autónomamente, no otra persona o no la que la ley designa, sino esta que yo designo, va a ser quien tome las decisiones por mí. Eso puede hacerse, por ejemplo, en Argentina, se puede hacer en muchos países del mundo. España tiene una tradición muy larga también de lo que es el uso de las directivas anticipadas. Si no se dejaron esas directivas, estamos hablando de personas mayores de edad, conscientes, sin ningún tipo de discapacidad cognitiva, diríamos, que no les permita decidir. En el caso de esas personas, bueno, si no ha dejado directivas anticipadas, depende de la ley de cada país, esa decisión la toma cónyuge, si no hay cónyuge, hijos, si no hay hijos, padres, hijos mayores de edad, y ahí se va viendo como la filiación. En general queda en la familia, en caso de no haber familia, bueno, la decisión va a pasar a los profesionales de la salud. En el caso de menores es más complicado, como todo. En el caso de los menores es mucho más complicado, porque en principio debería estar la decisión depositada en progenitores, ¿sí? Padre, madre, tutor, tutora legal, o sea, es decir, quien tenga como de alguna manera la potestad sobre el menor o la menor de edad, y siempre respetando los derechos del niño, esto es la Declaración Internacional de Derechos del Niño, Universal de Derechos del Niño, siempre pensando en el beneficio de ese niño o niña, lo cual es complicado, porque bueno, del beneficio para quién y de acuerdo con quién, esa es una cuestión, y también suele haber problemas entre lo que, ¿cómo se dice?, deciden o requieren o solicitan padres, madres, no sé qué, y profesionales médicos, y se da intervención a la justicia, bueno, también la justicia. En Argentina particularmente, el caso de los menores, además, tiene un condimento especial a partir de la última reformulación del Código Civil, que es muy interesante, y es que se piensa en los menores de edad con una suerte de lo que se llama autonomía progresiva. Es decir, que a partir de cierta edad empiezan a tener, no es los 18 años como era clásicamente, sino a partir de 12, 13 años, empiezan a tener progresivamente y de acuerdo al desarrollo de cada menor de edad, más o menos, diríamos, voz y voto en las decisiones sobre su salud. Laura. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que, por supuesto, 17 años y 364 días no cambian nada de 18 años. Y es muy interesante, digo, es un cambio muy interesante que se dio, o sea, que ya no podemos hablar tanto de niños y adultos, sino que estamos viendo como una progresión en el desarrollo de las personas. Oye, Laura, te habrás dado cuenta, en este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... ¡La Pecera! Y acá ya tengo en mis manos, Laura, la pecera, porque como bien dicen los profesores expertos en educación, la mejor manera de aprender es con la ludificación, jugando. Así que cada uno de los papelitos que hay en esta pecera tiene frases reduccionistas, provocadoras, que nosotros llamamos factos, relacionadas con la eutanasia y su realidad en Chile. Entonces la idea es que yo lea esta frase a la cámara. Si lo que digo a ti te parece escandaloso, estás en desacuerdo, bueno, desarrolla por qué. Si lo que te leo te parece que es más o menos correcto, bueno, en definitiva las opciones son tres. O dices no, ¿y por qué? Matizas, ¿y por qué? O dices estoy de acuerdo, ¿y por qué? ¿Te parece que saquemos un papelito? Bien. Me encanta. Muy bien, sacamos entonces un papelito de la pecera mientras conversamos con Laura Belli, bioeticista y filósofa que se conectó con nosotros desde Argentina para hablar sobre la eutanasia. A ver qué nos dice la pecera. La eutanasia debería ser legal en Chile. ¿Qué dice la experta? Yo creo que sí, es una posición personal, digo, también estoy trabajando este tema yo desde finales de mi carrera de grado y también fue mi tema de doctorado, entonces tengo una posición tomada. La eutanasia debería ser legal, yo creo que en todos los países, creo que es un derecho de las personas, especialmente porque los últimos avances en medicina, los últimos avances, estamos hablando de los últimos 50 años, 70 años más o menos, han hecho necesario traer este tema, digo, si la medicina prolonga la vida y lleva la vida hasta momentos en los cuales se puede volver insoportable o invivible el sufrimiento para las personas, esas mismas personas tienen que tener garantizado la manera de dejar este mundo del mejor modo posible, porque la muerte es parte de la vida. Y entonces, así como nosotros cuidamos la vida, creo también que corresponde cuidar la muerte.
Oye, Laura, me hiciste sonreír porque eso de que la muerte es parte de la vida me parece hermoso, en el sentido de que nos preocupamos tanto de la vida y el morir también es parte de un buen vivir, ¿no? Se nos acabó el tiempo, me encantaría seguir desarrollando esta idea, pero te agradezco haberte conectado, te mandamos un aplauso a la distancia, Laura, por estar acá en el programa. Agradezco muchísimo y espero que por lo menos hayamos disparado algunos temas para que vayan pensando todos en sus casas. Tal cual, un abrazo, que esté muy bien. Nosotros seguimos con más. Muchísimas All You Need Is Love. De tantas cosas el día de hoy, ¿por qué el cielo se pone naranjo al atardecer, por ejemplo? Fue una pregunta que te hice al empezar, tiene que ver con el ángulo en el que entra la luz, porque durante el día es celeste, porque entra directo de arriba abajo, cruza la atmósfera rápido, en cambio en el atardecer entra rasante, en un ángulo, y al pasar mucho por la atmósfera, los únicos colores que sobreviven son el rojo y el anaranjado. Hablábamos también sobre el origen del universo, hicimos una conexión con España para hablar sobre eso, qué había justo después del Big Bang, y recién comentábamos el debate sobre la eutanasia. Tantas reflexiones filosóficas al respecto. Yo me quedo con esta frase: morir también es parte de un buen vivir. Morir no es ajeno a la vida. Entonces, aquellos que dicen, ¿para qué vas a terminar con tu vida? Bueno, quiero que mi vida también tenga esta guinda de la torta, la muerte, y quiero ojalá también estar en control de que sea digno y cuando a mí me parezca más o menos cómodo. No sé, esa es la idea un poco de la eutanasia, aliviar también los dolores de muchos que están en cuidados paliativos, y nos decía la experta, por eso debería ser legal en nuestro país. Nos encontramos como siempre, de lunes a viernes a las 11 de la mañana completamente en vivo por TV USACH, el canal 50 de la TV abierta, y también por Radio USACH 94.5 FM. Será hasta otra. Que esté muy bien. Chao, chao.